Y para esta entrevista le damos la bienvenida, las buenas tardes a la diputada por el Frente Amplio, integrante del Movimiento de Participación Popular del Uruguay. Estamos hablando de Lilian Galán. ¿Qué tal, Lilian? Muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Ahí está, perfecto. Bueno, muy bien, un gusto acompañarlos en esta tarde de sábado. Ahí está. Aquí con mucho calor, mucha humedad. Acá también, mucho calor, poco sol, mucha humedad. Exactamente. Bueno, estamos iguales. Estamos iguales. ¿Por qué será? Te iba a preguntar, Lilian, porque veníamos ahí de alguna manera conociendo desde distintas noticias que tienen que ver con un proyecto que de alguna manera ahora parece más cerca de concretarse. Estamos hablando del proyecto Neptuno Arasatí. Y en este caso te queremos consultar, porque seguramente muchos de los oyentes, recibiendo noticias, por supuesto, de Uruguay, se habrán enterado, al menos en parte. ¿Nos podés explicar, sí, de qué viene este proyecto, para ponernos, digamos, y después de alguna manera meternos un poco más en lo que tiene que ver con las decisiones a partir de ahora? Pero digo, ¿de qué viene este proyecto que hace ya largo tiempo venimos escuchando? Sí, este proyecto significa tomar por parte de OCE agua del Río de la Plata para introducirla en la zona metropolitana, que sería la que podría tener deficiencia de agua potable en algunos meses del año, especialmente en los meses de verano. En realidad este proyecto seguramente todos los oyentes sepan de él, porque el día martes el presidente de la República hizo una conferencia de prensa junto con el ministro Adrián Peña de Ambiente y el director general del presidente de OCE, anunciando que ya está pronto los pliegues de licitación. Y esto lo digo lamentablemente porque el ministro hace un mes estuvo en el Parlamento, llamado por la Cámara de Diputados para informar de este proyecto, que nosotros pensamos que es un proyecto que inicia la privatización de la empresa pública OCE y que por lo tanto viola la Constitución, cuando en el 2004 se dijo que la potabilización, distribución, manejo, operación del agua potable tendría que hacerse por empresas públicas estatales. Pero digo lamentablemente porque cuando estuvo hace un mes el ministro nos dijo, no, esto es un proyecto que se está pensando, pero todavía va a demorar mucho porque es simplemente una idea. Y al mes esa idea está en los pliegos de licitación. Bueno, entonces nos está tomando el pelo realmente el ministro. O no quiere decir frente al Parlamento que esto es la privatización del agua y la violación del artículo 47 de la Constitución. Y ante esta situación, porque digo, primero está la situación que es, digamos, política y legal, que tiene que ver específicamente con la violación de la Constitución. Pero digo, han habido o se han conocido lo que tiene que ver con estudios con respecto a el tipo de proyecto. Digo, un proyecto con el agua potable, digo, tiene que tener, digo, esto medioambiental, ¿no? En un momento donde el mundo tiene el medio ambiente como paradigma de alguna manera. Digo, ¿se han conocido proyectos al respecto? Para conocer. Está buena tu pregunta, Andrés, porque en realidad este proyecto no es nuevo para el Uruguay. Ya desde la década del 70 se viene hablando de tomar tomar agua desde el Río de la Plata. Esto se ha consultado en numerosas ocasiones a diferentes técnicos y a diferentes empresas solventes sobre este tema, inclusive a estas mismas empresas que hoy conforman Aguas de Montevideo,
que son 5 empresas que se han consorciado para presentar este proyecto que ellas dicen que es una innovación, algo nuevo, y por lo tanto se presentan de esa forma, no es cierto. Estas mismas empresas han sido contratadas por OCE en otras oportunidades, en la década del 80, en la década del 90, han sido consultadas y siempre dieron un informe negativo a tomar agua del Río de la Plata en esa zona por varias cosas. Primero, que es una cuenca binacional, o sea que tenemos que hablar de que no es una cuenca solamente que la vaya a manejar el gobierno del Uruguay, sino Argentina, Brasil, bueno, viene desde el Paraná, ¿verdad? Uh-huh. Es una cuenca que en esos lados, en ese lugar especialmente, presenta días de salinidad cada vez más grandes. Ahora tiene 60 días de salinidad y lo que dicen la academia, tanto la Facultad de Ingeniería como la Facultad de Ciencias y el CURE de Maldonado, dicen que cada vez, debido justamente al cambio climático, cada vez va a haber episodios de salinidad más grande. Entonces, tomar agua del Río de la Plata, que estas 4 empresas van a hacer la construcción de esa planta potabilizadora y van a enviar el agua y OCE tiene que pagar un canon un canon que la use o no la use. O sea, durante 60 días, si es como el caso de ahora, meses sin poder utilizar esa agua, igual va a tener que pagar el canon porque es la forma de pagarle los 200 millones de dólares que van a invertir estas empresas. Otra cosa que estas mismas empresas le habían dicho a OCE es que, bueno, en realidad están tomando el agua en una cota cero del Río de la Plata y por lo tanto bombearla hacia la zona metropolitana también tiene un costo. Y también tiene un costo construir lo que se llama un polder, que dicho por nuestro compañero Aníbal, el maestro Rondó, muy conocido por todos nosotros, hoy edil de Florida, él decía un tajamar gigante, ¿no? Para guardar el agua dulce para las épocas en que la salinidad no permita utilizar el agua directa del Río de la Plata. Bueno, esto era lo que todo se venía preparando y estudiando, pero ahora nos enteramos que el día lunes en la tarde, el día martes en la tarde se reunió el directorio de OCE. Nosotros tenemos como Frente Amplio un representante en el directorio, el profesor Ortuño, y 24 horas antes le dan el 5º tomo de factibilidad que tiene más de 200 páginas para que él lea y para que se informe con sus asesores para menos de 24 horas, porque en la tarde del día siguiente el directorio de OCE aprueba este proyecto, indudablemente que con el voto en contra de nuestro representante. Y nuestro representante allí dice que, bueno, que es el mismo proyecto, pero mucho más chico. O sea que el polder, y esto lo digo yo, para guardar agua, va a ser una piscinita. Si seguimos así, va a ser una inflable, porque cada vez tiene menos capacidad para guardar. Cada vez antes podía aprovisionar de agua a la zona metropolitana en el primer proyecto Neptuno presentado el año pasado de un 30%, hoy estamos en un 10%. Y además la cañería que se utilizaría, nos están diciendo nuestros asesores, los asesores del profesor Ortuño de la Facultad de Ingeniería, es una cañería que no es para este tipo de potabilizadoras, que no es poco menos que una cañería para una casa. Dicho como para que lo podamos entender, que no tiene la funcionalidad que tendría, y esto es porque lo conversaron con el Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía dijo que había que bajar los costos para poder decirle que sí a este proyecto. Entonces estamos frente a un proyecto que es malo, que no soluciona los problemas
de Montevideo, de la zona metropolitana, la zona de San José, etcétera, en el aprovisionamiento de agua, que solamente va a solucionarlo en un 10%, y un proyecto muy caro frente a otra propuesta que tenía el Frente Amplio, y que cuando se hace, no sé si me siguen, Andrés, o querés hacer alguna pregunta. No, está bien, porque yo sabía que había un proyecto del Frente Amplio ante justamente esta posibilidad, o sea que hay, digamos, algo que tiene que ver con la opción del tratamiento del agua, de la posibilidad de tener otro, digamos, lugar donde se pueda realizar esta operación. Claro, cuando el expresidente, el compañero Tabaré Vázquez, le da hace la transición del gobierno, ¿verdad?, al hoy presidente Lacalle, le dice, bueno, la represa de Casupá es prioritaria. Una represa que se haría en la zona alta del río Santa Lucía, que podría abastecer el 100% de las necesidades de la zona metropolitana. Está en una cota alta del Santa Lucía, por lo tanto es mucho más económico porque no hay que bombearla y no necesita además la construcción de un polder. Y ya tenía el financiamiento de la CAF en $100 millones. Fíjense en ustedes, 200 contra 100, una planta totalmente pública, operada, mantenida, construida por la empresa pública OCE y sus gerencias, porque los gerentes de OCE las gerencias de OCE no están afines con este proyecto Neptuno, y lo sabe el directorio de OCE. Cuando dice se consultó a las gerencias, no es cierto que se haya consultado, por ejemplo, a la gerencia de agua potable, que está totalmente en contra de este proyecto Neptuno. Así que, en realidad, ¿qué nos queda por concluir? Bueno, que esto es un negocio para estas 4 empresas que se han consorciado en aguas de Montevideo, y es una gran pérdida para la empresa pública OCE. Claro, lo que podemos ver, por lo que vos estás relatando, Lilian, estamos hablando con Lilian Galán, diputada por el Frente Amplio del Uruguay, es una transferencia de recursos, en realidad, del sector público a estas empresas privadas. A partir de estas razones, digamos, de estas consecuencias políticas y técnicas que lleva el proyecto, el Frente Amplio, sabemos que hizo ahí una declaración, bueno, al conocerse precisamente esta situación, y se viene, hay algo en puerta como para, de alguna manera, hacer una resistencia ante este embate. Bueno, sí, nosotros el día miércoles de tarde, reunidos con nuestro representante en el directorio de OCE, como ya dijimos, el profesor Ortuño, estuvimos viendo qué medidas tomar como bancada del Frente Amplio en un principio. Hicimos una conferencia de prensa acompañada de la vicepresidencia del Frente Amplio y de las presidencias departamentales. Y bueno, la opción es que estamos totalmente en contra, nos mantenemos en asamblea permanente. Como bancada decimos, el ministro nos mintió. El ministro, cuando fue a Cámara, nos dijo que este era un proyecto que se estaba pensando, pero que no había nada definitivo, y un mes después están pronto los pliegues de licitación. Sabemos que es un proyecto totalmente privado, a pesar de que el presidente de la República dijo que no, porque va a ser operado por OCE, pero viola el artículo 43, y fíjense hasta qué punto lo viola, que le va a estar pagando 40 millones por año el OCE a la planta, el canon de agua, inclusive los meses que no tenga, que no pueda recibir agua por la salinidad. Pero además de eso, OCE, después de 20 años, 18 años, ahora se bajó porque iba a ser mucho más tiempo, pero como la planta va a ser menor, dentro de 20 años OCE le puede comprar la infraestructura a estas empresas. Eso mismo lo dice el 5º volumen de factibilidad. Estamos en el 5º volumen ya. Se ha ido marchas contra marchas, porque en realidad saben que esto es un mamarracho.
En el fondo todo el mundo sabe que esto es un mamarracho, que solamente los que ganan son este consorcio de empresas. Y bueno, y OCE va a comprar dentro de 20 años una infraestructura quizá obsoleta, ¿no? Porque como vienen los avances tecnológicos en este momento, hablar de una empresa, de una potabilizadora de este porte, es hablar quizá de una tecnología totalmente obsoleta. Pero además, como ya dijimos y tú lo señalabas, el mundo va hoy por el cuidado del ambiente, y la construcción de esta represa y la construcción de este polder encima de lo que es el acuífero Raigón viola totalmente las normas internacionales y nacionales de cuidado del medio ambiente. Ahí está. Hablamos de, bueno, en este caso que se permitió, digamos, de alguna manera avanzar, sí, en este proyecto que venía de hace tiempo, de alguna manera se dio un paso más concreto. Digo, ¿cuáles serían los pasos hasta la real, digamos, concreción con respecto a, bueno, que vos mencionaste lo de los pliegos de licitación? ¿Cuál es el plazo para realmente que esto se logre concretar y, digamos, también los plazos de la resistencia a dar, ¿no? Claro, ahí yo me olvidé de contestar la pregunta en definitiva, porque bueno, lo que sí sabemos y estuvimos conversando con nuestro representante en el directorio de OCE es que va a ir él a un recurso a la justicia, justamente por la violación del artículo 47 de la Constitución y porque además no se cumplió con las normas constitucionales de consulta al miembro que integra el directorio de la oposición. Contamos que en realidad no lo votó, funcionó un directorio que tomó esa resolución cuando el representante de la oposición no había tenido ni tiempo de asesorarse con respecto a este último estudio de factibilidad del quinto tomo, que se lo dieron con menos de 24 horas de anticipación, más de 200 páginas, etcétera. Pero además el Frente Amplio estamos conversando, vamos a llamar al ministro seguramente a Sala nuevamente, y estamos conversando, por eso decíamos, nos veíamos en asamblea permanente, qué medidas vamos a tomar. Así como se tomaron medidas con el tema del puerto, bueno, esto se trata de un nuevo saqueo. Yo escribí ayer justamente una nota en la diaria que decíamos un nuevo saqueo, ¿no? Y a pesar de que la oposición, hoy el gobierno se enoje cuando utilizamos esa palabra, bueno, si no les gusta esta palabra, decimos que es lo que tú señalabas antes, la transferencia de recursos del Estado hacia los privados. Es eso. Así que estamos, bueno, a las corridas, porque nos parece que esto es una mala obra que tendrá 2 años de construcción y que seguramente pase al gobierno siguiente, sea cual sea, y comprometa al gobierno siguiente en una obra que es muy mala. Fíjense en que yo estoy hablando de 200 millones anuales de canon que le va a costar a OCE, tome agua o no del Río de la Plata, y el presupuesto total de OCE es alrededor de 60 millones anuales, ¿no? O sea que OCE queda totalmente atada de pies y manos para otras infraestructuras, claro, que tenga que llevar adelante. Se desfinancia, o sea, queda desfinanciado. Se desfinancia, claro, totalmente. Entonces, claro, cuando decimos que privatizan nuestras empresas públicas, que las vacían a nuestras empresas públicas, y más en este tema del agua, que estamos hablando de un bien público finito, que todos los uruguayos defendimos. El 63% de los uruguayos en el 2004 votaron en favor de la no privatización del agua. Y acá este gobierno viola esa resolución y lleva adelante este proyecto que solo, vuelvo a repetir, tiene ganancias para las empresas consorciadas. Ahí está. Vos
Ahí en la nota mencionabas lo de otro saqueo más con respecto a la entrega del puerto, y hace poco conocimos precisamente cómo de alguna manera la justicia, el contencioso administrativo le negaba al sindicato la posibilidad de hacer un reclamo justamente en base a que no tiene, digamos, digamos como argumento, digamos, legal para presentarse para hacer el reclamo el sindicato. Digo, o sea, hay que prestar mucha atención a quién hace, cómo se hace el reclamo, para que de alguna manera se juzgue sobre eso, porque realmente, evidentemente, hay algunas decisiones que se toman y que las toman en conjunto, política y judicialmente, y saben las artimañas de un sistema que crearon ellos para ellos. Sí, nosotros ya te digo, estamos pensando qué medidas vamos a tomar como fuerza política, como bancada del Frente Amplio, además, porque nos sentimos indignados de que se nos haya mentido en la cara después de 8 horas de sesión. Y un mes después, todo lo que se dijo en esa sesión no tenía ningún valor por parte del gobierno, porque tomó medidas que no eran las que se conversaron allí. Allí donde estamos sentados los representantes del pueblo, ¿verdad? Entonces, es muy grave eso. Pero bueno, nosotros creemos en la justicia, creemos que hay que tomar medidas judiciales, que hay que tomar medidas en conjunto, el sindicato tomará las suyas. Sabemos que el presidente también le emitió al sindicato, lo dijo en la conferencia de prensa, que no tenía por qué responder al sindicato, que el sindicato era un actor social más y que el gobierno no tenía por qué responderle. Pero bueno, en definitiva estamos hablando de la sociedad organizada y del Parlamento representante del pueblo, así que vamos a tomar las medidas que corresponda como para poder frenar este proyecto, porque es un proyecto que va a heredar el próximo gobierno y que es un muy mal proyecto. Ahí está, queda clarísimo, Lilian. No nos queda más tiempo, pero bueno, de alguna manera este tema tiene que ver con la vida, con la dignidad, y quería que me hagas ahí una semblanza, porque bueno, conocimos el fallecimiento de la compañera Daisy Tourné, mencionamos ya que fue ministra, que fue parlamentaria en el Uruguay, y queríamos que nos hagas ahí una semblanza para recordar a esta compañera. Sí, tú decís de Daisy que fue ministra y que fue parlamentaria. Yo quiero recordar de Daisy que fue maestra y que fue dirigente sindical de la FUM, de la Federación Uruguaya de Magisterio, y que fue una gran militante del Frente Amplio, porque yo creo que de los compañeros hay que recordar eso, ¿no? Los trabajos colectivos, los trabajos donde nació la militancia de los compañeros, porque eso forma a los compañeros, le da eso de la semblanza, pero le da esa vivencia personal y de trabajo en colectivo que Daisy tenía, y por la cual los maestros y la FUN la está recordando en el día de hoy. Y yo también la quiero recordar como una feminista que supo romper con los estereotipos que se esperaban de una mujer en la formación sindical, siendo ministra, siendo militante. Así que quiero recordar a Daisy con todas esas facetas que la personifican mucho, que la humanizan mucho, y por la cual nosotros creemos que es una pérdida muy grande para la fuerza política, para los feminismos, para todas las compañeras que supimos trabajar con ella y de la cual aprendimos muchísimo. Te agradecemos mucho, Lilian, y bueno, no va a faltar oportunidad para que volvamos a encontrarnos y sigamos charlando sobre la coyuntura en el Uruguay. Mil gracias. Un abrazo grande a todos, muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo a la audiencia. Ahí pasó Lilian Galán, diputada del Frente Amplio del Uruguay, integrante del Movimiento de Participación Popular.